Buenas amigos y amigas, les habla Junior José Rumaldo. En este video les estaré explicando cómo hacer una presentación en HTML. Esto es un resumen sobre la tarea 2. Me place enviarle un saludo al profesor Amadiris Suárez Henao, el cual nos imparte clase en el Instituto Tecnológico ITRA. Recordar que la educación empieza en la casa, luego en la escuela y se desenvuelve en la sociedad. Bueno, sin más preámbulo, empezamos con el desarrollo del video. Bien, para empezar a hacer una presentación en HTML, aquí pueden ver que ya está todo hecho. La podemos utilizar para guardar, procesar datos, pero esos datos están guardados mediante un programa. La Pascalina. La Pascalina, como todos saben, fue la primera calculadora que funcionaba con base de rueda y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. Este fue el primer nombre que le dio a su invención, que fue la máquina aritmética, y luego le pasó el nombre como rueda pascalina. Y finalmente la llamó, como todos sabemos, la pascalina. La máquina analítica. Esta fue el primer diseño de un ordenador del que se tiene datos, aunque no pudo llegar a ser construida debido a falta de financiamiento para el proyecto. Cabe destacar que es un ordenador comparable a los primeros que aparecieron en 100 años después. El telar automático. Este telar era un telar con una entrada de datos por medio de tarjeta perforada, para entrar a controlar la confección de tejido y respectivos dibujos. Fue creado en 1801 por Joseph Marie. Esta fue la primera máquina programable de la historia de la computadora, por supuesto. La máquina tabuladora. Esta máquina es una de las primeras máquinas de ampliación en informática. Fue creada en 1890 por Hermann Hollerith, que había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole. La máquina Mach 1. Esta fue un principio de una máquina experimental a pequeña escala llamada de Babbage, construida entre 1947 y 1948 en la Universidad de Manchester, como continuación de Manchester Smart Scale Experimental Machine, la primera computadora electrónica del mundo con un programa de almacenamiento en la misma máquina. Disculpe la bulla, es en vivo que estamos. La ENIAC fue la primera computadora eléctrica de propósito general, construida en la Universidad de Pensilvania, empleada por el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Esta fue diseñada con motivos militares para calcular trayectoria de proyectiles. La primera generación de la computadora, esta fue comprendida entre 1946 y 1958. En esta época las máquinas funcionaban con válvulas, como pueden ver aquí en la imagen, que estaban y usaban tarjetas perforadas para entrar a los datos y los programas. Estas se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico y militar. La segunda generación, ya en esta generación, la computadora era un poco más pequeña, ocupaba menos espacio. No di que mucho, pero ocupaba un poco menos que la primera generación.
En esta generación comprende de 1958 a 1964. Las computadoras de la segunda generación eran, como ya les dije, un poco más pequeñas y consumían menos capacidad eléctrica que en la primera generación. La tercera generación, que comprende entre 1964 y 1971, comienzan a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar los costos al tiempo que se aumentaba la capacidad del procedimiento y se reducía el tamaño de la máquina. Como pueden ver aquí, es una máquina más pequeña, mucho más pequeña que lo que era en la segunda generación, que esta máquina podían abarcar una casa hasta un cuarto entero. En la tercera ya no, ya era más pequeña. En la cuarta generación, esta fase se caracteriza por la integración sobre los componentes eléctricos, lo que proporcionó la aparición de microprocesadores, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. La quinta generación, tal cual la conocemos en la actualidad, IBM presenta su primera computadora personal y revoluciona el sector informático. En vista de almacenar marchas de la microelectrónica, la sociedad industrial se le ha dado la tarea de poner también a su altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Esta comprendió de 1984 a 1999. Y la sexta generación, que es la que estamos viviendo en la actualidad, ya las computadoras vienen con un mejor sistema, consumen menos energía eléctrica y son más asequibles. Pueden tener donde quieran, ya se pueden usar laptops, PC de escritorio, entre otras. El tiempo UNIS es un sistema para la descripción del instante de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde medianoche sin tocar segundos intercalares. ¿Cuál fue la primera computadora en funcionar en otro planeta? Bueno, la primera computadora fue el Z1, que esta fue considerada como el primer computador mecánico programable del mundo. Pero también está el que fue el computador de navegación Apolo, que era un elemento fundamental del programa Apolo, que su papel en el programa experimental en 1969 fue el primer viaje a la Luna. Fue proporcional en el control y la capacidad de necesarios para controlar la orientación y la navegación del módulo de mando y de módulo lunar. En esta investigación hay sus contrariedades, ya que existió el Z1 y el Apolo. Hay que investigar profundo cuál fue en realidad de los dos que llegó a ser el primer computador a llegar a la Luna. Aquí tenemos la laptop más rápida del mundo. En mi investigación lo que pude encontrar está esta MSI, la cual tiene un procesador i7 6700 con una arquitectura de 64 bits por la compañía Intel. Esta posee 4 núcleos y 8 subprocesadores a una velocidad de 2.6 GHz con una tarjeta gráfica de una Georgia GT 960 de 2 GB con 16 GB de RAM de DR4. Disculpe la música, pero estamos en vivo. Este tiene puerto USB 3.1, salida Wi-Fi, Bluetooth y una cámara principal VGA conectiva con Wi-Fi. Esto es todo lo que tengo por el momento. Hasta una próxima. Se despide Junior Romaldo. Que le haya aprendido algo en el video y hasta la próxima. Gracias.